Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que fue nombrado el Redentor de Israel. Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38 dice cuanto sigue. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Recuerde que los evangelios fueron escritos después del año 70, pero todos los relatos fueron ambientados en la década de los años 30, narrados en forma de predicciones o profecías. Esa retroproyección explica el cumplimiento de varias supuestas predicciones, como la destrucción del templo de Herodes, la transferencia del reino de Dios a Roma, la muerte del Mesías, por mencionar las más significativas. Este mismo procedimiento fue empleado en la redacción del libro de Daniel, escrito en el siglo II antes de la era común, pero que relata en forma de profecía los hechos del siglo VI antes de la era común. Por eso en el canon hebreo, el libro de Daniel figura entre los escritos o ketubim, porque no contiene ninguna profecía, ya que fue escrito varios siglos después de que sucedieran los hechos. Sin embargo, en el canon cristiano, el libro de Daniel se considera un libro profético y está ubicado entre los profetas mayores. Hecha la aclaración, Lucas narra la presentación del niño Jesús en el templo de Herodes con la participación especial de una profetisa, quien hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es una actividad claramente política, porque la redención implica rescatar, independizar, emancipar, liberar a Israel del yugo romano. Todo el pueblo anhelaba la redención de Israel, y doña Ana le decía a la gente que el niño presentado en el templo es el redentor de la nación hebrea. Una confesión imposible, porque la divina estaría conspirando contra Roma y sería arrestada para ser ejecutada. Es igualmente imposible que Ana sea identificada como profetisa, porque las mujeres profetas fueron perseguidas y silenciadas por la élite sacerdotal judaíta que regresó de Persia. La prohibición consta en el libro del profeta Zacarías. Y como la historia la escribe el vencedor, Lucas crea intencionalmente en una escena ficticia para registrar el delito de conspiración atestiguado por una profetisa, quien confiesa que el recién nacido es el Redentor de Israel. Para otorgar credibilidad a su narrativa, Lucas embellece la vida de la profetisa con lujo de detalles y con una conducta impecable, con la intención de garantizar que lo dicho por ella se debía tomar en serio. Por el trato de excelentísimo Teófilo, Lucas escribe o a un senador o a un militar romano, quien quizá poco o nada conoce de la enmarañada creencia judía, de modo que cualquier narrativa que se alinee con los intereses de Roma sería convincente para el funcionario del imperio. Así que Lucas, con este sublime pero infame cuento, justifica y legitima la guerra del 70 y el despojo de las riquezas del templo de Jerusalén. Ante esta escena, cabe señalar que el título de Redentor ostentaba al dios judaíta Yahvé. Isaías capítulo 41, versículo 14, dice: No temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel,
Yo soy tu socorro, dice Yahvé, tu redentor es el Santo de Israel. El Dios Yahvé como redentor de Israel aparece 13 veces en las últimas secciones del libro de Isaías, escritas 2 siglos después de la muerte del profeta por personas diferentes y anónimas. La redacción corresponde a la fase posexílica, es decir, al periodo en que los sacerdotes judaítas regresaron del cautiverio babilónico e impusieron por la fuerza al Dios de la guerra Yahvé como el único Dios de Israel y Judea. Por eso en el libro de Isaías se reitera que Yahvé es el redentor del pueblo que fue exiliado, el Dios que rescató, redimió al régimen religioso del cautiverio a través de su Mesías, el rey persa Ciro. De modo que Lucas relega al Dios Yahvé a un segundo plano y pone en su lugar al niño prodigio de la literatura religiosa cristiana como el nuevo redentor de Israel. Lucas capítulo 21, versículos 28, quien habla es Jesús diciendo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La venida en las nubes del Jesús resucitado sería la señal de que la redención del pueblo de Israel era inminente, que estaba cerca, que la libertad finalmente estaría llegando. Sin embargo, el Galileo no apareció y la nación, en vez de disfrutar de la ansiada redención, fue sorprendida con la destrucción y dispersión. Jesús no redimió a su pueblo. La redención jurídica y política de la nación de Israel fracasó, el templo del rey Herodes se destruyó y es entonces cuando se fabrica la nueva creencia con el objetivo de desplazar al judaísmo. Esa labor le cupo al filósofo Saulo de Tarso. Romanos capítulo 13, versículos 23 y 24, escribe Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya que Jesús no pudo redimir a Israel del yugo romano, y como según Lucas y la profetisa Ana, Jesús es el Redentor, Pablo mantiene el título, pero le presenta al Galileo ejecutado como redentor de pecados. Este redentor reciclado es el Cristo idealizado por Pablo. Recuerde que el Dios Yahvé en la Biblia hebrea es apenas un instrumento en la mano del clan sacerdotal para legislar y controlar en su nombre a través de la amenaza y el miedo a una población mayormente campesina y analfabeta. En esa legislación se denomina pecado al acto de violar la ley del Dios Yahvé, es decir, que constituye un delito violar o transgredir la norma atribuida falsamente al Dios judaíta Yahvé. Levítico capítulo 5, versículos 17 y 19 respectivamente, dice lo siguiente: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. El pecado, entonces, es la infracción de la ley elaborada e impuesta por el clan sacerdotal en nombre de un Dios escogido para tal efecto. El castigo por el pecado, cualquiera sea, es la pena capital. Es la pena de muerte establecida por el reino de sacerdotes de Yahvé. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente: miren, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá, dice Yahvé. Pero esta acusación mortal, supuestamente de parte del Dios Yahvé, servía para intimidar al pecador, para que recurriera urgentemente al templo en busca de los redentores, los sacerdotes del Dios Yahvé, para que le rediman de su delito y que su Dios Yahvé no lo mate. Levítico capítulo 5, versículos 18 al 19,
Instruye que traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Esta es la justicia divina en la Biblia hebrea. Peque y pague, y le perdonamos su pecado. Este es el negocio que enriqueció al reino de sacerdotes de Yahvé, mediante las diferentes formas de pago establecidas, para que el ciudadano del pacto evada la pena impuesta por transgredir la ley sacerdotal. La próspera industria de sacrificio de animales en el templo fue denunciado y tipificado como un delito de robo. Jeremías capítulo 7, versículo 11, dice el profeta: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo lo veo, dice Jehová. Yahvé también lo ve, pero no puede hacer nada, es impotente, porque es solo un hombre empleado para operar la manufactura de sacrificios y ofrendas. Esto solo servía para satisfacer los intereses del régimen religioso. Pero con la destrucción del templo y la disolución automática del reino de sacerdotes judaítas, en vez de pagar un precio alto por el delito y hacerlo todas las veces que se transgreda la ley, Pablo ofreció una solución tentadora e irresistible. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si todos pecaron, como dice Pablo, entonces Jesús el Galileo también pecó, y por tanto también necesita del Cristo de Pablo, del Redentor cuya figura fue diseñada por Pablo. Note que al Mesías fracasado se le transforma en un redentor de pecados o delitos. Se crea una nueva justicia, una justicia barata, pero igualmente nula y fraudulenta. Pablo, con el fin de ganar adeptos a su nueva ideología político-religiosa, al igual que en la creencia hebrea, asegura que todos pecaron, es decir, que todos son pecadores. Luego, todos necesitan del Cristo de Pablo, del generoso Redentor que redime gratuitamente. En esta misma línea resolutiva, Pablo escribe a la comunidad de Corinto lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sobre esta afirmación de Pablo debo aclarar dos cosas. Primero, que sus enseñanzas no es suya, sino que la recibió de alguien. Y al decir según las Escrituras, solo puede referirse a los evangelios. ¿Por qué solamente a los evangelios? Porque en la Biblia hebrea nada existe al respecto, nada de nada. Lo cierto es que Pablo asegura que su enseñanza proviene de alguna persona o escritura. Sin embargo, a la comunidad de Galacia le escribió otra cosa. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 respectivamente. Escribe Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El arrogante Pablo sostiene que su doctrina no es de origen humano, sino divino, porque obtuvo por revelación directa del ejecutado, quien según la literatura religiosa fantasiosa, resucitó y se le apareció a Pablo, y le encomendó que predicara un evangelio diferente al que había proclamado el Galileo. ¿Qué Jesús es ese a quien la muerte le cambió la mente para revelar un mensaje que en vida nunca predicó? Y que Pablo es ese quien elabora su propio evangelio y dice que le reveló el Galileo, algo que nunca se podría comprobar. Lo que sí se comprueba y queda comprobado es que Pablo les miente a sus seguidores, aprovechándose de que el difunto Jesús no habla,
y que su invento nunca sería descubierto. Segundo, la nueva doctrina de Pablo es totalmente contraria a la ley judía. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente, o establece lo siguiente. No serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. Pablo, el falso judío, asegura que Cristo murió por nuestros pecados. Sin embargo, la ley judía establece expresamente que cada uno será ejecutado por su propio pecado, que nadie pagará por el delito de otro, que nadie será condenado por el pecado de otro. Cabe recordar que Jesús el Galileo también pecó, y demasiado, tanto que al final pagó con su vida por los incontables delitos cometidos en contra de la ley y de las autoridades judías y en contra del Imperio Romano. En cualquier caso, con Jesús se cumplió la norma deuteronomista, porque fue ejecutado por su propio pecado. Así que Pablo está creando otra nueva herejía, entre tantas otras que vengo señalando en casi cada estudio, y no solo en esta serie, sino también en las demás. Muy bien, en la comunidad de Corinto, Pablo enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que recibió, sin mencionar de qué escritura se trata, ni quién fue la persona que le entregó, ni quién le envió la enigmática escritura. La figura redentora de su Cristo, Pablo también compartió con la comunidad de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 7, escribe Pablo, en él, en Cristo, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia. Aquí Pablo presenta al Redentor, al Cristo de su producción, como el Cordero perfecto que fue sacrificado para que por medio de su sangre se obtenga el perdón de los pecados o delitos. En la Biblia cristiana, el pecado consiste en desobedecer los mandatos de Pablo, porque en su doctrina fue descartado el Dios Yahvé con su ley, fue descartado Jesús y sus enseñanzas, y fue descartado los apóstoles con sus testimonios de primera mano. Como el templo de Herodes ya fue destruido y los sacrificios de animales interrumpidos, el Cristo de Pablo es señalado como el último sacrificio expiatorio y su sangre opera como un elemento místico y mágico que redime de pecados al que cree en el Cristo de Pablo, que redime de los delitos cometidos en contra de la ley del Cristo de Pablo, en contra de la nueva doctrina creada por el apóstol Pablo. Ante esta afirmación del poder redentor del Cristo de Pablo, cabe preguntarse si Pablo creía en esto que enseñaba, es decir, si Pablo creía que sus pecados le fueron perdonados a través de la sangre del Cristo de su autoría. Observemos la conducta de Pablo registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículo 26. Allí se relata que entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo fue purificado por las ofrendas sacrificiales presentadas al Dios Yahvé, es decir, que fue redimido de sus pecados o delitos a través de la sangre del animal sacrificado y no por medio de la sangre del Cristo de su producción. Pablo, como siempre, dice una cosa y hace otra. Pablo es inconsecuente, es un religioso manipulador e hipócrita. Pablo es un apóstol farsante, un engañador. Escuchemos ahora a uno de los apóstoles del Galileo ajusticiado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, supuestamente dice Pedro, refiriéndose a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El autor de la epístola de Pedro cambia la historia
porque el Galileo fue ejecutado por su propio delito o pecado, conforme a la ley judía y a la ley romana. Sin embargo, en esta carta, Pedro asegura que Jesús el Galileo fue ejecutado por los delitos o pecados de su pueblo. La versión del apóstol Pedro está en plena armonía con la doctrina de Pablo. Por tanto, veamos si la enseñanza de Pedro concuerda con su conducta, es decir, si Pedro realmente vivía lo que predicaba. Hechos capítulo 3, versículo 1, se relata que Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. En este texto vemos que Pedro no se tragó el cuento de la muerte vicaria del Galileo. Para Pedro, quien conocía muy bien a Jesús el sedicioso, sabía que el Mesías fracasado no fue ni el redentor de nadie ni de nada, ni del pueblo ni de sus pecados o delitos. Primero, porque va en contra de las leyes y creencias judías. Y segundo, porque si no pudo redimir a su pueblo del yugo romano, ¿cómo podría brindar redención de delitos o pecados? Si Jesús fue un delincuente o pecador condenado por las autoridades de Israel y de Roma. Así que Pedro y Juan, apóstoles del Galileo, subían al templo para el sacrificio de la tarde, porque estaban convencidos de que Jesús no murió en lugar de nadie, y mucho menos con el objetivo de liberar al pueblo de sus pecados o delitos. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación de la escritora española Emilia Pardo Bazán. Es absurdo que un pueblo cifre sus esperanzas de redención y ventura en formas de gobiernos que desconoce. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.